Bueno, el presidente Luis Abinader presentó hoy un resumen o resultados de lo que ha sido el plan Mi Barrio, Mi País Seguro, que comenzó el plan piloto en Cristo Rey, donde, según anunció el presidente Abinader, la criminalidad, la delincuencia se redujo en un 67%, se recuperaron más de 700 armas de fuego ilegales que estaban en manos de la población civil. 300 de esas armas se entregaron voluntariamente, las otras hubo que quitarlas y ocuparlas en operativos. Y bueno, por lo menos ha mostrado resultados tangibles esta intervención de 2 meses en el sector capitalino de Cristo Rey, y anunció el presidente que esto se va a llevar a otros sectores del Distrito Nacional, como la Puya de Arroyo Hondo, como también se va a llevar al municipio de San Francisco de Macorís y otros sectores capitalinos. Sí, indudablemente que, Miguel, que eso da resultados, los números están ahí. Por ejemplo, usted, exceptuando el caso del señor, que ya es un problema familiar, que mató a las 2 muchachas, En la Sursa, el Moreno, como le apodaban, usted no había oído mencionar un caso de Cristo Rey. Los homicidios se redujeron considerablemente. La pregunta es que eso, para llevarlo a otro sitio, entonces hay que dejar, eso que está montado en Cristo Rey hay que dejarlo ahí y moverlo hacia San Francisco de Macorís. Así que realmente hay que felicitar al gobierno con ese programa que ha dado resultados. Rosa Escalante estuvo en Cristo Rey y nos tiene esa historia. El presidente Luis Abinader aseguró que en 2 meses de puesto en marcha este plan, la delincuencia se ha reducido en un 67% en Cristo Rey, lo que se traduce en una población más segura. Indicó que esto ha sido posible al lograr superar el viejo método de orden público y a través del desarme de la población. Este gobierno ha superado el viejo concepto de orden público. Un viejo concepto que era el de aplicar solo la mano dura, sin aplicar otras políticas que inciden sobre los condicionantes de la delincuencia. Uno de los componentes en los que más empeño hemos puesto ha sido en el de desarmar a la población. Las autoridades también citan entre los logros del plan Mi País Seguro la recuperación de 1.751 armas de fuego ilegales, 300 de ellas de manera voluntaria en el populoso sector. Cada arma recolectada, como se ha manifestado, ha significado y significa un paso de avance hacia la seguridad. Las armas recolectadas en el marco de este plan serán destruidas con la cooperación de la Organización de Estados Americanos, que precisamente ha enviado a la República Dominicana un equipo, y que en los próximos días, esta semana, vamos a proceder a destruir por primera vez en la historia dominicana una apreciable cantidad de armas de fuego. Asimismo, destacan la identificación a través del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre de más de 85.000 motocicletas, así como la recuperación de espacios públicos. El presidente Abinader insistió en que no se cansará hasta lograr un cambio total en la seguridad ciudadana, lo que entiende será posible no solo con represalias, sino también a través de la educación y la prevención. Aunque el piloto de este plan inició en Cristo Rey, en los próximos días se extenderá a los sectores La Puya en Arroyo Hondo, La Sursa en Sánchez La Fe en el Distrito Nacional y en San Francisco de Macorís en la provincia de Duarte. Rosalba Escalante, EN, Televisión. Bueno, gracias a Rosalba por esa historia de la situación de Cristo Rey, como decíamos. Realmente hay que felicitar al gobierno. Cuando las cosas se hacen bien, se hacen bien. Y eso ha llevado más tranquilidad en uno de los barrios más violentos, más inseguros de la zona norte de la capital. Ya está en escena el doctor Marino Elseví. Doctor. Buenas noches, doctor. Y anda con los papeles, a mí me gusta. Bienvenido, bienvenido. No, porque vi una cosa que ustedes me iban a preguntar y estaba leyendo. No venga, habla disparate yo aquí. Usted vino a hacer la tarea en vivo. No, porque me dijeron, espérate, no quiero hablar con cosas diferentes. Saben que cuando abrimos esta cátedra jurídica, no es simplemente comentar informaciones del acontecer jurídico, no, sino es también ilustrar a la gente, orientar a la gente para que la gente
aprenda, conozca, Sí, se y oriente. cosas que pasan porque hay un paquete de gente que privan en que saben de leyes. Por ejemplo, Lo de Proconsumidor. el Proconsumidor emitió el otro día una sentencia de que condenando a una empresa porque qué cosa. Que ahí se dice que hay unos vínculos entre el directorio y el abogado que lleva el caso, pero está bien, lo emitió. Se apeló una sentencia, eso está en otro tramo. Pero ahora la Suprema dice que Proconsumidor no tiene facultad para establecer sanciones. Bueno, Proconsumidor hoy también está reaccionando diciendo que sí. correcto. Enmendándole la plana y que la Suprema. Fíjate, el director de Proconsumidor, Eddie Alcántara, es uno de los amigos que yo tengo, que Sí. debo defender públicamente Amigo mío también, con vecino decencia y mío. honradez. Yo creo que Eddie Alcántara tiene absoluta razón cuando interpreta la sentencia del Tribunal Constitucional 385 del año 2005, donde le da a Proconsumidor la facultad de ser un ente sancionador en provecho de los consumidores. ¿Qué está diciendo hoy el director de Proconsumidor? Simple y llanamente que la decisión de la Suprema Corte de Justicia es contraria a la decisión ya del año 2005 de Proconsumidor. Pero peor aún, y ahí tiene absoluta razón el director de Proconsumidor, Eddie Alcántara, que las decisiones del Tribunal Constitucional, en virtud del artículo 184 del Código de la Constitución de la República, son obligatorias y se imponen a los jueces de la Suprema Corte de Justicia. ¿Por qué? Porque esas decisiones del Tribunal Constitucional son vinculantes a todos los poderes públicos. Y es eso lo que está reivindicando el director de Proconsumidor, que en una lectura rápida y comprensiva entendí cuál es el diferendo con la decisión de la tercera sala de la Suprema Corte de Justicia, que no ha, diríamos, respetado a la decisión del Tribunal Constitucional y el mandato imperativo de la Constitución en el artículo 184. Es más, creo que Proconsumidor, con esto y amparándose en esta decisión del Tribunal Constitucional, pues lo que trata es de reivindicar los derechos de los consumidores y a su vez reservarse esa actividad no para el provecho propio de Eddie Alcántara, sino para el provecho de los consumidores, vuelvo y repito, que en definitiva son los que se benefician cuando hay una sanción a las empresas que incumplen con las normas de Proconsumidor. Doctor, mire este otro caso. Luis Peña Valdés es un albañil que estuvo preso en la Penitenciaría Nacional de la Victoria durante más de 10 años sin haber sido sometido. Sin ningún tipo de sometimiento. Sin ningún tipo de... Míralo ahí. Ese. O sea, tras ser liberado, ¿verdad? Ahí está. 10 años. Se pasó 10 años en la En la Victoria Victoria. sin que lo sometieran penalmente por la comisión de algún delito y fue liberado luego de una denuncia hecha por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Le violaron todos sus derechos, no posee cédula de identidad electoral, Imagínate. llevaba 10 años en la Victoria sin nunca haber sido presentado ante un juez. Además que al momento de su detención se desempeñaba como albañil en la provincia de Monte Plata, la tierra de Napoleón de la Cruz, de donde es oriundo. Entonces, oiga lo que dice la historia, porque usted lo conoce. A ver. El hombre fue dedicando a un ingeniero a cobrarle un dinerito. De su trabajo. Parece que el ingeniero tenía una influencia, llamó al sargento fulano, o al teniente, o al coronel. Y lo llevó para la Victoria. Fulano, no, este hombre que viene a hacer un desorden, preso. Y de Monte Plata lo trajeron para la Victoria, sin pasar por Go. ¿Cómo va a ser? Directo. Directo. Entonces dice, no hay expediente en ningún lado. Pero el hombre se chupó 10 No, pero en no la puede Victoria. ser. Ahora mi Él hace pregunta. algún negocio ahí adentro, porque por algo no quiso salir entonces. Bueno, ahora mi pregunta. En Estados Unidos yo sé que ese hombre por lo menos hubiese tenido su dinero de retiro
y el de sus hijos y sus nietos. ¿Quién le devuelve esos 10 años? En Estados Unidos diría, ¿Qué? bueno, le pagan 50 millones de dólares, ya él se va a pasar su vida metido en un chailón o en una Matemán o Monteplata echándole fresco. Bueno. Pero viene sin ni uno. Yo pienso Y la que, marca. mira qué pasa. En principio, después del Código de Procedimiento Penal, el Ministerio Público es responsable de esas actuaciones, como ente, ¿no? Y ahora que tiene ese dinerito de Brecht, también se le puede pedir ese dinero de manera más efectiva. Porque Para que el Ministerio Público sea quien resalza. para que un juez condene al Ministerio Público por esas actuaciones, porque ese señor no lo llevó la cigüeña, alguien lo llevó ahí. Y tiene que estar registrado en la alcaldía de La Victoria, donde dicen que salió. ¿no? Doctor, ¿Verdad? y si lo metieron sin expediente ahí. Bueno, pero el alcalde le dio entrada, porque hacían pase de lista. Sí, pero si usted busca y dicen que no, que están buscando en la fiscalía los papeles, el sometimiento no hay. Es más, yo creo que ni la policía por Pero el lo guardaron ahí sometimiento. para que se muriera La Victoria. Bueno, lo que pasa es lo siguiente. En los recintos que no son del nuevo sistema, del sistema que Bien. realmente puede ser más percibible este tipo de cosas, se hacían muchas cosas, pero yo no sabía, y la verdad que estoy sorprendido, que en este sistema, con estos 10 años que ese señor estuvo preso, ni los derechos humanos, ni un evangélico, ni un cura, ni un denunciante de los derechos humanos, ni un preso amigo que se condoliera de él, ese muchacho tuviera 10 años No, preso. él está suelto por una gestiones de la Comisión de los que Derechos se estaba Humanos. haciendo un de asunto José de María. COVID y lo Sí. demás, entonces Sí, la comisión. pero a los 10 años, no puede ser. Si la ley dice constitucionalmente que a las 48 horas tú tienes derecho a un recurso de habeas Yo creo corpus. que en La Victoria hay muchos así todavía. Bueno. Yo no sé si con 10, no, pero... Sí, debe haber muchos casos ahí, o algunos casos. Sería bueno buscar un sismógrafo, como dicen, para ver qué está pasando a nivel de esa cárcel que no ha entrado en la reforma y tiene situaciones muy calamitosas. Una cárcel que fue planificada para 800 personas y tiene 8.000. Es lo que le digo. Imagínense esa población carcelaria, ese pobre hombre campesino, quizá humilde, de extractos humildes, un albañil. Sí, la familia lo suelta en De banda. Monte Plata, y se le acaba los Sí. dineritos a la familia, Claro. bregando De ir y y tratando de visitar visitar y cosas. ¿Sabe Dios cuántos abogados pagaron para poderlo sacar? Entonces y que no dieron con el eso? calvario de una familia que no tiene ni con qué rascarse. Pero fíjate, hay planteamientos que son jurídicos y que quiero hacer junto a ustedes. Si ese señor no salió, fue porque a los abogados que intervinieron en principio le dijeron que había un juez de instrucción apoderado. Cuando hay un juez de instrucción apoderado, el nuevo código le quita la facultad a los ciudadanos de hacer un recurso de habeas corpus. Porque al estar el juez de instrucción apoderado, entonces ya queda sin efecto el recurso de habeas corpus porque hay una disposición de un funcionario judicial competente. Si nada de eso se dio dentro del proceso, entonces hay que hacer una investigación, porque este ejemplo debe servir de base para que no vuelva a ocurrir de nuevo. ¿Cuáles fueron los alcaldes que estuvieron allí? ¿Cuál fue el alcalde en ese tiempo, hace 10 años atrás, que recibió a este hombre? ¿Bajo qué alegato lo introdujo a la cárcel? ¿En combinación con quién? Esa gente que llamarla. Mire, doctor, como el tiempo que no va a poder decir lo que voy a decir, el caso Figueroa Agosto pasó hace 8 años. Así. Él estaba preso. Todo lo que... Yo no creo que él haya hecho algo peor. Vamos a suponer que el tipo hiciera algo Sí, que lo que hizo Figueroa Agosto y sus secuaces. Están toditos sueltos. todo. Y él estaba Entonces, preso. y él estaba preso 10 todavía. años. Como Es si decir, hubiese- es como que yo no entiendo, como que hay una cosa que hay gente que tiene suerte. Porque No, lo que pasa es que nosotros hemos dicho aquí en este programa, junto a ustedes siempre, que aquí hay dos códigos, ¿no? El de los que le aplican el código conforme a la ley y los otros, los hijos de vecinos, los ciudadanos de segunda clase, Según ellos. que a esa gente no le importa y tú tienes 10 años un individuo preso, que en las mazmorras, como si fuese
un hombre enterrado vivo en esa cárcel de La Victoria, que no hay ningún tipo de reeducación. ¿Quién debía asumir, por ejemplo, la defensa? Bueno, si el colegio de abogados, porque ¿por qué que sirve el colegio de abogados? ¿Qué es lo que defiende? Lo que pasa y es usted que- me excusa que usted... No, porque es la misma crítica que yo hago al colegio de periodistas también. No, lo que pasa es que está la Defensoría Pública. Eso antes lo llevaba un abogado de oficio, que por cierto el presidente Fernández fue abogado de Sí, oficio, sí. Y otros tantos prominentes abogados. Pero ahora lo tiene la Defensoría Pública. ¿Qué papel jugó la Defensoría Pública frente a eso? O sea, las instituciones fallaron. Falló el Ministerio Público, falló el alcalde, falló el sistema carcelario, falló la Defensoría Pública y también nosotros, los abogados, en el punto de vista del colegio, que tenemos que dar esa asistencia. Es muy bueno, ¿verdad? Y uno se alegra con el señor Luis Peña Valdés, liberado tras 10 años de estar preso injustamente, la Victoria. Sí. Pero ¿y quién le devuelve ahora esos 10 años perdidos a ese señor? No, ese muchacho debería el gobierno, a través de los organismos sociales, el José Antonio Peñaguaba, Tony Peñaguaba, darle inmediatamente una tarjeta y ponerlo a estudiar, porque ellos también tienen la posibilidad de llevarlo a estudiar a los institutos y el gobierno asumirlo. Pero Y la Procuraduría General de la República asumir Un mea culpa. la condición de que se equivocaron. Porque sabrá Dios cuántos dominicanos Bueno. han pasado Es que por si Tony difíciles- Peñaguaba, que sirva de hay que ejemplo. saber, como en Monteplata hay buenos músicos. Si no es músico, no hay cuarto. Porque Hay no, que ver si toca por lo menos Guira. No, pero eso de Tony quedó muy bien, porque esos cuartos ni se los robó él, y esos No, no, músicos pero yo no estoy tocaron yo no estoy su diciendo que música lo y yo lo que están pagos. yo lo que estoy diciendo es Según que, dijo Wilfrido y todos esos muchachos. es decir, al final, y fíjate que nosotros el tiempo que le hemos dado y vamos a seguir en esto, este programa es decir, aquí hay gente que le da un empujón y demanda a todo el mundo. Claro. Oh, claro. Ese duró 10 años y gracias a Diario Libre, que hay que decir lo que le sacó eso. Claro. Ya olvídese, eso fue lo que le toca, con eso ya le pagaron a él. Titular de primera plana. Sí, y decir que Bueno. ya porque cuando él vaya a Monteplata, la gente le coja pena. Caso y, Guinde. y no lo va a perder. Caso Guinde Bueno, dominicano. no, y que sea un caso modelo Sí. para revisar quizás otros decenas o quién sabe tantos Y para casos ahí. revisar la ley y los obstáculos que tiene la ley de Habeas Corpus. Bueno, doctor, gracias. A ustedes también gracias por acompañarnos. Mañana nos encontramos una vez más en Primer Plano. Hasta mañana.